Buenos días, iglesia. Gracias por recibirnos nuevamente en cada uno de sus hogares. Hoy Casa sobre la Roca es tu casa. Hoy Casa sobre la Roca, nuevamente un domingo más, se reúne de esta manera virtual. Ya pronto podremos estar en este templo que Dios nos está permitiendo ampliar para estar más cómodos aquí en Casa Roca Madrid y en Barcelona, en el templo de Barcelona, tan pronto como las autoridades nos lo permiten. Nos hacen falta. Nos gustaría tanto estar viéndonos y no solamente por este medio, pero ya llegará el momento. Sigamos siendo prudentes, sigamos siendo cuidadosos, que ya pronto, si Dios nos lo permite, nos estaremos reuniendo. Hoy quiero animarte a tomar tu Biblia. Sé que en casa es un poco más tranquilo el tema de estar oyendo la predicación, puedes estar allí en pijama, puedes estar allí cómodo, pero lo que sí no puedes dejar de hacer es tener tu Biblia para seguir la predicación. Ojalá que la subrayes, ojalá que tomes nota, porque hoy Dios de verdad quiere hablarte. De verdad te lo digo, llevo 15 días hablando con el Señor para que hoy Él te hable y te hable de una manera clara, directa, profunda. Dios se quiere meter hoy con nosotros. Dios quiere conversar hoy con nosotros. Y quiero pedirte que me acompañes al Evangelio de Lucas, al capítulo 10, versículo 42, Lucas 10, 42, y vamos a leer juntos. Hoy te voy a pedir que hagas cosas y te voy a animar a que lo hagas, para que te concentres en la prédica, para que no sea solamente un pastor allí hablando, un predicador allí diciendo cosas que no entran a nuestra mente, mucho menos a nuestro corazón, y no afectan nuestra conducta. Y el Señor quiere eso, Él quiere que cambiemos, Él quiere modificarnos, Él quiere mejorarnos, Él quiere animarnos, Él quiere levantarnos. Necesitamos escuchar su palabra. Hoy, como nunca, te sugiero, te animo a que tomes nota de esta predicación. Son 4 capítulos cortos, vamos a hacerlo muy rápidamente y quiero animarte entonces a que leamos juntos Lucas 10, 42. Te invito a esto, te invito a que lo hagas conmigo de manera audible. Dice Lucas 10, 42, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Padre Santo, ayúdanos a comprender hoy tu palabra. Yo te quiero pedir, Dios bendito, que hoy venga a nosotros conocimiento de tu palabra, convicción de tu palabra. Señor, y solo lo que tú puedes hacer, lo que tu Espíritu Santo puede hacer en nosotros, revélanos tu voluntad, revélanos tu palabra para la vida de cada uno de nosotros, Señor. Hoy te lo pido, Señor, de corazón, para cada uno de nosotros. Mis hermanos y yo necesitamos de ti, Señor. Esta iglesia necesita de ti. Háblanos, Señor, de una manera contundente el día de hoy. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La predicación de hoy se llama así, como acabamos de orar, vamos a escuchar a Dios. Hoy, estos 40 minutos, 35 minutos, intentaré no quitarte más de ese tiempo con la predicación. Es para que tú y yo escuchemos a Dios, es para que nosotros escuchemos a Dios. Repite conmigo, hoy vamos a escuchar a Dios. Gracias, gracias por hacerlo. Si quieres ponlo en el chat, estoy aprendiendo al pastor Pablo que sí los logra conectar muchísimo a ustedes, yo también lo quiero hacer. Vamos a ponerle ahí, vamos a escuchar a Dios, vamos a escuchar a Dios. Y hoy tenemos 4 capítulos y desde Visa me van a estar ayudando y también aquí vas a estar viendo en la televisión, en la pantalla, en donde quiera que nos estés viendo, los versículos y los capítulos que vamos a utilizar hoy para trabajar. El primero de los aspectos que es importante para escuchar a Dios es reconocer la soberanía de Dios. El primer punto entonces es reconoce la soberanía de Dios. Quiero que reflexionemos antes de meternos con el pasaje bíblico que nos va a ilustrar de una manera clarísima este tema, que pensemos quién es Dios. Piensa para ti quién es Dios. Y si conoces un poco la Biblia, es incontestable, es absolutamente claro, es absolutamente reiterativa la palabra de Dios en decirnos, en enseñarnos, en mostrarnos que Dios quiere hablar contigo, que Dios quiere hablar con la humanidad, que Dios quiere hablar con sus hijos, que Dios quiere hablar con nosotros. Eso nosotros no lo podemos impedir. Cuando Dios quiere hablarnos, Él nos habla, y nos habla de muchas maneras. Y hay muchas personas que están teniendo dificultades en su fe porque tal vez no entienden cómo habla Dios,
tal vez no entienden cuándo habla Dios. Y no es fácil a veces, pero no porque Dios no sea capaz de hablarnos, sino porque nosotros no somos capaces de escucharlo. Y hoy vamos a hablar en estos 4 capítulos, en estos 4 puntos de cómo escuchar a Dios, que necesitamos escucharlo, teniendo en cuenta con quién hablamos. Hablamos de Dios. Dios quiere hablar contigo. ¿Y quién es Dios? El creador del universo. ¿Quién es Dios? Con quien te vas a encontrar con toda seguridad cuando mueras en esta tierra. Cuando físicamente nuestros cuerpos ya no funcionen más, nos vamos a encontrar cara a cara con Dios. Pero no es necesario esperar al momento de la muerte para encontrarnos con Dios. No es necesario morir físicamente para poder entender la voluntad de Dios y permitirle a Él que nos converse. Y entonces yo he estado orando mucho y vamos a tener 2 predicaciones, una serie de 2 predicaciones sobre cómo es esto de escuchar a Dios. Vamos a escuchar a Dios y luego próximo predicación que voy a dar yo será cómo saber que es Dios quien nos habla, cómo saber que es la voluntad de Dios la que escuchamos. Pero antes de mirar cómo saber que es su voluntad, vamos a pedirle a Dios que podamos hablar con Él, que podamos escucharlo a Él. Más aún vamos a empezar a decirle a Dios que queremos hablar con Él, porque tal vez nos falta pedirle a Dios que nos hable. Tal vez queremos que Dios tome la iniciativa, pero ¿sabes qué? Dios está pidiendo de nosotros actos de voluntad que nos lleven a cambiar nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Hay una cantidad de personajes bíblicos, mira que me costó trabajo escoger. Cuando tengo mucho tiempo para preparar mis predicaciones, me pasa una cosa y es que tengo tanto material acumulado que después lo más difícil es poder seleccionar lo que Dios quiere que utilicemos para nosotros. Y el primer punto entonces es reconocer la soberanía de Dios. ¿Con quién vamos a hablar? Con un Dios soberano. Dios habla con nosotros cuando Él quiere, no cuando nosotros queremos. Dios nos escucha siempre, pero Dios no nos habla siempre. Ahora, Dios nos está hablando permanentemente a través de la creación, a través de la persona del Señor Jesucristo y a través de su palabra, de la Biblia. Pero puede estar ahí la palabra de Dios, que si tú no la estudias, que si tú no la abres, que si tú no la lees, Dios no te va a hablar para nada. ¿Y por qué es importante reconocer la soberanía de Dios? Antes de pasar al personaje que vamos a ver, que es Isaías, te voy a nombrar personajes a los que Dios les habló y con reverencia lo escucharon. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés cuando se acerca a la zarza ardiente? Ese fue el subcampeón de los personajes bíblicos que yo utilicé para preparar este primer capítulo y tuve que descartarlo porque encontré a Isaías como un personaje más reverente para escuchar a Dios. Isaías tenía claro quién es Él y quién es Dios. Tú y yo tenemos que tener claro quién es Dios y quiénes somos nosotros. Él es el creador, nosotros sus criaturas. Él es el Padre, nosotros sus hijos. Él es el omnipotente, nosotros los dependientes de Dios. Él es el omnisciente, nosotros los ignorantes de Dios. Y entonces nos igualamos a Dios. Creemos que Dios debe comportarse como nosotros y lo ponemos a nuestra estatura. Es verdad que Él se hizo hombre por amor a los hombres, pero Él es Dios. Y quise poner a Isaías porque tal vez no has leído nunca el libro del profeta Isaías. Es uno de los libros más extensos de la Biblia. Es uno de los libros más llenos de bendición que hay en la Biblia. Y el profeta Isaías habló en un tiempo crucial para el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento encontramos cómo el Señor Jesucristo nos habla de las cosas del profeta Isaías y lo cita una y otra vez. Pero en el capítulo 6 del profeta Isaías, vamos al capítulo 6 para ver cómo es escuchar a Dios con reverencia. Tenemos un ejemplo que a mí me ha marcado la vida desde la primera vez que lo escuché. Perdóname que me emocione, pero es que Dios cuando te habla te marca por dentro. Y el pastor Darío, hace más de 20 años, en una predicación, compartió este pasaje y fue la primera vez que yo lo escuché y desde entonces jamás
lo he olvidado. Vamos a leerlo y trato de explicarlo. Dice Isaías 6:1. El año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa con unas tenazas que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira esto, he tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces, y solo entonces, solo entonces es mío, no está allí, solo entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Él dijo: ve y dile a este pueblo, oíd bien, pero no entendáis, mirad bien, pero no percibáis. El profeta Isaías está ante la presencia de Dios y siente su humanidad pecaminosa, despreciable, que solamente le llevaba a una condenación de muerte al estar en la presencia de nuestro Señor, el Dios que es santo, santo, santo. Isaías tuvo temor reverente delante de Dios. Y nosotros utilizamos el nombre de Dios para cualquier cosa. El pastor Darío utilizaba la versión Reina Valera, en ese entonces ni siquiera habían editado la nueva versión internacional. Yo utilizo en las predicaciones la nueva versión internacional para España o Castilla, la encuentras en las aplicaciones de la Biblia, en Bible Gateway, puedes encontrar Biblia Gateway, como se escribe, pronunciada mal en español. Allí puedes encontrar la nueva versión internacional Castilian para España, nueva versión internacional. Pero en ese entonces el pastor Darío utilizaba la Reina Valera. Y allí decía: guay de mí, que soy un hombre de labio impuro y mis ojos han visto al Señor. Y fue necesario que un ángel viniera y cauterizara los labios blasfemos del profeta. Imagínate un hombre como Isaías. Ya estamos por el capítulo 6 de Isaías, ya hemos visto cómo Isaías ha decidido servir al Señor y el Señor le está dando palabra. Pero en el momento en que él se siente en la presencia del Señor, se siente sucio, cochino. ¿Pero qué le dice el Señor? No dice: ángeles, quemen completamente a Isaías. Dice: cauterícenle los labios. Pero si tú te fijas en el versículo 8, en el versículo 7 dice: con ella me tocó los labios y me dijo: mira esto, ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada. ¿Y tú qué? Y tu pecado ha sido perdonado. Versículo 7. Para hablar con Dios, tenemos que saber que hemos sido perdonados de nuestro pecado. En el Antiguo Testamento no había venido Jesucristo a salvar a la humanidad. Y nosotros hemos sido lavados por algo más importante que un carbón ardiente del templo del Señor, del altar del Señor, por un corazón ardiente que es el de Jesucristo, que tocó nuestras vidas y nuestro pecado ha sido borrada, nuestra maldad ha sido borrada y nuestro pecado ha sido perdonado. Nosotros podemos ahora escuchar a Dios, porque si te das cuenta, solo después de eso, versículo 8 dice: entonces oí la voz de Dios, del Señor, que decía, entonces oí la voz del Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que saber que Cristo Jesús está en nuestro corazón.
y entender lo que eso significa. Nuestro pecado ha sido perdonado. Tú y yo hemos sido perdonados. Tú y yo ahora podemos escuchar la voz de Dios. Pero ¿quién es Cristo para ti? Es ese corazón ardiente que se entregó por ti en una cruz, cargando sobre su humanidad todo el pecado que lo separaba del Padre, en un momento eterno único de 3 días, desde su muerte hasta su resurrección, en que por cargar con el pecado de la humanidad, el Hijo fue separado del Padre, para que tú y yo podamos oír como el profeta Isaías la voz del Señor. Y mira, cuando Dios habla para cosas importantes. Cuando a Isaías le dicen los ángeles que ha sido borrado su pecado y su maldad, ¿cierto? Dice que el Señor entonces le habla, dice en el versículo 7, en el versículo 8, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién oyó? ¿A quién oyó el profeta? A Dios, ¿verdad? ¿Pueden los hombres oír la voz de Dios? Claro que sí. No lo pongas en duda. Cristo murió para que tú fueras perdonado y tu maldad fuera borrada, la mía también, y podamos escuchar. Y entonces hace una pregunta el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta de Isaías, aquí estoy, envíame a mí. ¿Por qué me emociono con esto? Y voy a hacer un poquito de testimonio personal. No tengo la fecha, pero debió haber sido por allí en el año 97, 98 del siglo pasado. Imagínate lo viejo que soy yo. Recién me había convertido, escuché, no sobre este tema, otra predicación sobre la presencia de Dios, era esa predicación del pastor Darío, y cómo las orlas del Señor llenaban el templo, la presencia de Dios llenaba el templo. Bueno, no me puedo enrollar ahora con Isaías porque quiero hablar de que Dios nos habla hoy. Pero ese día, el Señor tocó mi corazón y me dijo, ese día, ¿a quién enviaré? Y yo fui irresponsable y respondí como Isaías. Al ver el ejemplo de Isaías, al ver el ejemplo del pastor Darío, yo dije, yo quiero hacer lo mismo, Señor, yo quiero ir a decir tu palabra a otras personas. No calculé los riesgos, lo hice irresponsablemente. Y me tomó muchos años empezar a cumplir esa promesa. Pero el Señor me la recordaba una y otra vez. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Señor, dije yo, heme aquí, envíame a mí. Cuando te habla Dios, no es para cosas sin importancia. Cuando te habla Dios, transforma nuestras vidas. Nosotros tal vez no nos damos cuenta. Nosotros tal vez creemos que no fue Dios quien nos habló. Nos olvidamos de quién fue quien nos habló. Pero yo tengo temor reverente cuando Dios me habla. Y por eso no me atrevo a decir nunca cosas que Dios no me ha pedido que diga. Yo no he escuchado la voz como el profeta Isaías del Señor. Pero cada vez que Dios me habla, me tiemblan las piernas. Porque tengo que ir a hacerle caso. Cuando no le hice caso, estuve en peligro de muerte. Por retrasar el llamado que el Señor me había hecho. Y el compromiso que yo le había respondido, la respuesta que yo le había dado. Cuando escuchamos a Dios es para obedecerlo. Por eso tenemos que estar dispuestos a escuchar a Dios con reverencia. No estamos hablando con un igual, no estamos hablando con un par nuestro. Muy bien, luego de esta introducción que me emociona, espero que Dios te esté emocionando a ti como me emociona a mí, pero más allá de una emoción, te lleve a una convicción. Y entonces el segundo capítulo es, si quieres hablar con Dios, ¿quieres hablar con Dios? Te pregunto. Pregúntatelo a ti mismo. ¿Te interesa que Dios te hable? Es fácil, es muy fácil. Siéntate a escucharlo. Y ese es el segundo punto de esta enseñanza. Siéntate a escucharlo. Y entonces aquí vamos al personaje de la Biblia, al sin parangones, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y dice allí en Lucas 10, 38, mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte,
Se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. ¡Buah! Composición del lugar. El Señor Jesucristo va caminando, el Señor Jesucristo va de un lugar a otro y el Señor Jesucristo va con sus discípulos y entra a una aldea. No entra a una gran ciudad, no entra al lugar súper especial y va allí a una casa de una mujer. Fíjate que no dice que la casa es de Marta y María, sino que la casa era de Marta. Tal vez María era la hermana menor. Tenía ella una hermana. Fíjate que están hablando primero de Marta y la hermana se sentó a los pies del Señor, versículo 39, se sentó, ¿a dónde? A los pies del Señor, verbo después de la coma, escuchaba lo que Él decía. Nosotros queremos que Dios nos hable cuando pasamos la pantalla mirando el Instagram, el Facebook, el TikTok, lo que tú quieras. Así no habla Dios. Nosotros queremos sentarnos 2 minutos y decir: Señor, en el nombre de Jesús, háblame. ¿Y por qué te demoras tanto? Y sé más claro y directo: Señor, que no tengo tiempo para ti. Tengo mucho que hacer. Estoy ocupado con mis quehaceres. Solo aquellos que deciden sentarse a escuchar a Dios lo van a poder escuchar. Es verdad que Dios habla de muchas maneras. Es verdad que Dios nos dice cosas permanentemente. Pero Dios anhela tener una relación personal con cada uno de nosotros. En la conversación entre Dios y el hombre, quien toma la iniciativa siempre es Dios. Pero nosotros podemos decirle: Señor, yo quiero escucharte. Pero acuérdate, ¿con quién estás hablando? Como Isaías, ¿no? Ay de mí, que estoy en la presencia del Dios Todopoderoso. Voy a caer fulminado porque soy una persona pecadora, porque soy un imperfecto. Pero Dios dice: no importa, hijo, mi hijo murió por ti. Mi hijo se entregó por ti. Yo quiero conversar contigo. Yo quiero hablarte. Es una mentira de Satanás que muchos cristianos se repiten permanentemente en su mente, que Dios no les habla a ellos. A mí me llaman personas a pedirme que ore por ellos y me dicen: ¿por qué es que a usted sí lo escucha Dios? Pues sí, a mí sí me escucha Dios. Y ¿sabes qué? Yo escucho a Dios, no escucho voces audibles. Nunca he escuchado la voz audible de Dios. Pero Dios me habla clarísimo. Dios me habla permanentemente. Pero ¿sabes qué? Tengo una práctica que cada vez quiero desarrollar más. Me encanta sentarme a los pies del Señor para que Él me hable. A veces nos parecemos a Zaqueo, trepados en un árbol diciéndole al Señor: escúchame, a ver si Él alza la vista. Somos nosotros quienes debemos alzar la vista al Señor. ¿Estás dispuesto a ponerte a los pies del Maestro? Ahora, hay mucha gente que se sienta a los pies del Maestro, pero ¿sabes qué nos pasa? A mí también me pasa. No lo escuchamos. No lo escuchamos, lo oímos, pero no lo escuchamos. Una tras otra vez Dios nos habla en su palabra, una tras otra prédica, una tras otra vez que leemos la Biblia. Pero nos entra por aquí y nos sale por aquí, muchas veces ni siquiera nos entra. Dios quiere hablar contigo. Créeme, Dios quiere hablar contigo de manera personal. Marta representa claramente a la mujer y al hombre del siglo XXI. Y fíjate que estamos hablando de una mujer del primer siglo. Ocupada. Ella no estaba ocupada con el Facebook, no estaba ocupada con el Instagram. Ella no estaba ocupada con YouTube. Ella estaba ocupada con los quehaceres. Tenía un invitado muy especial en su casa. Quería atenderlo. No hay nada de malo en ello. Pero hay que saber escoger los momentos.
Marta, Marta, estás tan ocupada que no quieres oír lo importante. Marta, Marta, no quieres escuchar a Dios. No estoy refiriéndome a ninguna Marta en particular. Yo soy un Marto muchas veces, corriendo de un lado para otro, queriendo investigar, queriendo llenarme de conocimientos, llenarme de razones, cuando lo más sencillo es parar. Yo me imagino a Marta arrodillada y luego desplazada hacia un lado. ¿Sí has visto cómo se sientan las señoras? Así, a veces que se sientan a ver la televisión, encima de un sofá o en el piso, o sea, rucan de medio lado, yo no sé cómo decirlo eso. Tenemos que tomar una decisión. ¿Quieres escuchar a Dios? Pasa tiempo con Dios. Mira, habrá tiempo para lavar la loza, habrá tiempo para preparar la comida. Tenemos que tener equilibrio en todo. Pero cuando está el Señor hablando con nosotros, todo lo demás es secundario. Todo lo demás es secundario. ¿Y sabes qué pasa? Tristemente no buscamos esa primera relación, no buscamos esa conversación diaria con Dios. O a veces lo hacemos para hablar y hablar y hablar nosotros, pero no lo escuchamos a Él. Nosotros tenemos que empezar a escuchar a Dios. Entonces, primer punto, vamos a ser reverentes para escuchar a Dios. Segundo punto, vamos a ser como María. Nos vamos a sentar a los pies del Señor. Yo te hago una pregunta, no sé cuántos años llevas de tu tiempo siendo creyente. Yo llevo, ya perdí la cuenta, 24 años, qué sé yo. Y yo creo que difícilmente podría hacer una cuenta de más de un mes de tiempo en estos 24 años de estar sentado a los pies del Señor escuchándolo. Realmente sentado escuchándolo. Y Dios quiere hablar contigo. ¿Por qué no escuchamos a Dios? Porque no nos sentamos a escucharlo en la actitud de María, embelesados, enamorados, apasionados, humildes, sentados a sus pies. Él es el Señor, nosotros somos sus hijos y Él quiere hablarnos. Y entonces vamos al tercer capítulo. Pero que no te lo quiten a ti, que no te pase lo de Marta. Lo mejor es que Dios te hable, que no te vaya a pasar. Y entonces vamos a hablar de un tema que podría sonar raro, pero es mucho más sencillo de lo que te imaginas. Conocimiento y revelación. Cuando escuchamos a Dios, recibimos conocimiento. Siempre que escuchamos a Dios, recibimos conocimiento. Pero no siempre que escuchamos a Dios, recibimos revelación. Y necesitamos crecer en nuestras disciplinas espirituales, necesitamos crecer en comprender las cosas. ¿Tú quieres escuchar a Dios? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Para aprender más de Dios? Claro. Para eso leemos la palabra, para conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, confiamos en Dios, tenemos fe en Dios. No podemos creer en un Dios al cual no conocemos. Y todos podemos conocer a Dios. Y siempre que tú oigas a Dios, vas a conocer de Dios y de su voluntad. Pero no siempre vas a recibir revelación de Dios. ¿Y sabes qué pasa? Que nos gustaría permanentemente estar recibiendo revelación. A algunos les gustaría este tipo de revelación. Señor, dame el número de la primitiva, el número del sorteo del niño, el número del sorteo de la Navidad. Dime qué acción es la que va a subir en la bolsa. Dame el nombre del que va a ser mi esposo. Ese tipo de cosas. El Señor los puede hacer, pero no las hace. ¿Sabes por qué? Porque Él te dio a ti libertad para actuar. Leíamos en Isaías capítulo 6, ¿quién irá por nosotros? No dice, Isaías tienes que ir. ¿Quién irá? Isaías responde, heme aquí, envíame a mí. Dios nos da revelación de maneras
especiales. Y vamos a otro pasaje del personaje de la Biblia. ¿Sabes quién es el personaje de la Biblia? ¿No? Jesucristo. Y en Mateo capítulo 16, versículo 30, otra vez el Señor siempre andaba caminando. Siempre iba de un lugar a otro, dice Mateo 16, 13. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Vaya pregunta. Y entonces conocemos la respuesta de Pedro en el versículo 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Hasta ahí estamos viendo conocimiento. Tal vez uno de los profetas, no Elías, no Jeremías, Juan el Bautista. Conocimiento. ¿Sabes quién es Jeremías? Todo va a ser un reto. Esta semana investiga quién es Jeremías, quién es Elías, quién es Isaías, aunque aquí no lo están nombrando, y quién es Juan el Bautista. Empecemos a tener conocimiento bíblico. Conocimiento. Los discípulos del Señor tenían conocimiento. Y contestaron lo que la gente decía de ellos. La gente tiene conocimiento de Dios. La gente tiene conocimiento de Cristo. Así tal vez fue un buen hombre, tal vez fue un buen profeta. Históricamente, hablando desde el punto de vista científico histórico, es imposible negar la existencia de Jesús de Nazaret. Es el personaje más documentado de la historia. Historia es lo que está documentado, lo que está escrito en documentos. Pero la gente no conoce de Cristo. Y los que le conocemos muchas veces nos quedamos en conocimiento. Para ti, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es el Cristo? Y entonces versículo 16, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque esto no te lo ¿qué? No te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Dichoso el que recibe revelación. Dichoso tú, Pedro, porque esto no te lo dio a conocer ningún mortal. Esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. ¿Quién da la revelación? Dios. El Padre da la revelación. A veces escuchamos gente que ha recibido revelaciones que no vienen de Dios. Y con eso tuercen la palabra de Dios y causan mucho daño a la fe. Estamos en tiempos donde tenemos que cimentarnos en la verdad de la palabra de Dios. A mí Dios me reveló que vendría a este país a servir en su obra. Lo hizo a través de su palabra, lo hizo a través de las predicaciones y lo hizo a través de mi esposa. Pero fueron varias las razones de conocimiento que me llevaron a mí a comprender la revelación de Dios para mi vida, el propósito de Dios para mi vida. ¿Sabes qué? Cuando Dios te da revelación, transforma tu vida. No todos estamos llamados a pastorear, no todos estamos llamados a predicar en un altar, pero todos estamos llamados, como Isaías, a responder: ¿vamos a ir por el Señor? ¿A hablarle al pueblo que no conoce de Dios? Solo aquellos que escuchan a Dios tienen conocimiento de Dios. Pero aquellos que con reverencia se sientan a los pies del Señor reciben revelación de Dios. Y la revelación no es para tu beneficio, es para el servicio al Señor. Si viene de Dios, es para bendecir a otros. La revelación no es para tu propio propósito. No tengo tiempo para que revisemos qué pasó con Pedro. Le dice: Pedro, tú eres sobre quien edificaré la iglesia, sobre esa declaración que acabas de dar. Y dice: todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. La consecuencia de la revelación en la vida de Pedro lo lleva a vivir una vida supremamente arriesgada, difícil, complicada, trascendente, valiente, con fallas, con errores. Pero ¿quién es Pedro después? El que recibió la revelación hace un sermón
de 3 minutos, léete los 2 primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles y se convierten a Cristo 3,000 personas. Eso es revelación. Eso es revelación. Lo otro, lo que únicamente hace que tu nombre sea famoso, que hace que tú te pongas por encima de los demás, que tú tengas la verdad y los demás no. La verdad está en la palabra de Dios, no en nosotros. Cuando la palabra está en nosotros, sí, pero no en nuestras ideas. Conocimiento de la palabra lleva a revelación de la palabra. Revelación de la palabra lleva a la acción. Y cuando la acción está basada en la revelación, hay transformación. Transformación eterna, trascendente. Dejemos de estarnos preocupando por lo intrascendente. Dios no nos va a hablar para ver de qué color queremos el coche o de qué color te pintas el cabello. Por favor, es Dios el Todopoderoso. ¿Vamos a impactar nuestra familia con nuestro comportamiento? Tenemos que tener conocimiento. ¿Vamos a impactar el mundo con nuestro comportamiento? Necesitamos revelación, Padre, necesitamos revelación de tu palabra. Este mundo se está muriendo sin ti y tu palabra nos está predicando. Heme aquí, envíame a mí si eres capaz. Reflexiónalo en tu corazón y comprométete con el Señor. Él te dará revelación. Y vamos al cuarto y último punto. Obediencia es la respuesta. Obediencia es la respuesta. Y aquí me voy a ir al salmista, a los proverbios, perdón. En Proverbios 6, 1, estos 3 versículos son para memorizar, iglesia. Son para memorizar. Proverbios 6, 1, 2 y 3. Dice Proverbios 6, 1. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. Aquí tenemos claramente lo que debe generar el recibir la voz de Dios, el escuchar la voz de Dios. Hijo mío, a ti te está diciendo tu Padre del cielo, hijo mío, esto es para ti hoy. Dios te está hablando hoy a través del Proverbio 6, capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Pon en práctica lo que has escuchado. El Señor no nos da más revelación porque nosotros no tenemos obediencia. En Deuteronomio 39 se nos dice que lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para que lo pongamos en práctica. Para que lo pongamos en práctica. Y aquí nos dice el autor del proverbio, hijo mío, atesora en tu corazón mi palabra, en las tablillas de tu corazón. ¿Amas la palabra de Dios? Cuando uno ama escuchar a Dios, Dios le habla. Cuando uno ama lo que Dios le dice, lo escucha. Cuando uno escucha, recibe revelación. Cuando tiene revelación, se genera convicción que lleva a un cambio, a una transformación. La palabra se hace dinámica. Porque mira lo que dice el versículo 2. Cumple mis mandatos y vivirás. ¿Por qué hay tantos matrimonios muertos? Porque no cumplimos los mandatos. No amamos como Dios quiere que amemos a nuestras esposas, a nuestros esposos. ¿Por qué hay tantas relaciones muertas entre padres e hijos? Porque los hijos no honramos a los padres, porque los padres no educamos con amor a nuestros hijos, sino que los exasperamos. ¿Por qué hay tanta muerte en las familias? Porque no hay perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Vive mi palabra, dice el Señor, y vivirás. Cumple mis palabras, mis enseñanzas. Dios nos habla para que aprendamos. Tenemos la capacidad de aprender. No es verdad que no podemos, es mentira. Sí podemos oír, entender y poner en práctica la palabra del Señor. Y entonces nos llevaremos atados en los dedos y las anotaremos en las tablillas de nuestro corazón. Vamos a hacer 4 cosas. Vamos a saber con quién hablamos. Con Dios. Vamos a reconocerlo como Dios. Lo que Dios dice no va a misa. Lo que Dios dice es la verdad.
Quitémonos esos atavismos de la tradición y empecemos a tener una relación viva con Dios. Segundo, sentémonos a los pies del Señor. Siéntate como María. No te pierdas la mejor parte de tu relación con Dios. Dios hablándonos. Tercero, acumula conocimiento. Tu parte y la mía es aprender. La de Dios es revelar. Y cuando recibas revelación, cumple el mandamiento. Iglesia, ¿no te parece demasiado especial Dios? ¿No te parece cuánto nos ama Dios? Quiere hablarnos para transformarnos, para cuidarnos, para prepararnos. Él anhela estar con nosotros por la eternidad. Dios quiere un pueblo que se siente a escucharlo y que luego salga a poner en práctica lo que ha escuchado. Vamos a convertir la visión en acción. ¿Cuál visión? La del Señor. Es tiempo de que haya gente que cambie lo que estamos viendo permanentemente en este mundo caído. Es mi oración de todo corazón que esta semana tomes una decisión y le dediques un tiempo al Señor. Yo no te voy a indicar minutos. Solo te digo esto. A mí el Señor a veces me ha dicho esto. ¿Cuántos minutos me has dedicado esta semana? Por eso andas como andas. Así me ha regañado a mí el Señor. ¿Cuántos minutos me has dedicado esta semana? Me dice a veces el Señor. Por eso andas como andas. Afanado, turbado, cansado, preocupado, inquieto, no me alcanza el tiempo, molesto, aburrido. ¿Por qué? Porque me he perdido lo mejor. Escuchar a un Padre que me ama y que quiere a diario, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hablarnos y con su Espíritu Santo revelarnos su voluntad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu preciosa palabra. Te amamos, Señor. Te amamos y te necesitamos, Señor. Por eso en mi corazón este anhelo grande de que la gente pueda entender lo importante, lo valioso, lo urgente de que te escuchemos, Señor. Señor, yo no quiero fingir nada delante de ti. Hoy mi corazón se quebranta al ver a tu pueblo desorientado y sentirme incapaz de poder, Señor, hacerlo mejor, de poder, Señor, enseñar mejor, de poderme esforzar más, Dios, por comunicar. Pero reconozco que esa es tu tarea, Señor. Tú nos das la revelación. Señor, ayúdanos a buscar el conocimiento de ti a través de la Biblia, Señor. Hoy bendigo, Señor, a cada iglesia donde hoy se está estudiando tu palabra. Y quiero bendecir cada hogar donde en este momento están escuchando tu palabra. Y quiero bendecir a cada persona que se encuentra en cada uno de los hogares. Y clamarte por ellos. Y clamarte por mí. Dios, vamos a escucharte, Señor. Hoy como Isaías, queremos ser capaces de responder a tu llamado. Señor, hoy queremos como Marta, como María, sentarnos a tus pies y no ser Martas corriendo por allí. Bendito Dios, hoy queremos como Pedro poderte decir quién eres tú, Señor. Eres el Dios eterno. Y por último, Señor, que estas palabras que hoy nos has regalado, así como el autor de Proverbios dice, las atesoremos en la tablilla de nuestro corazón. Te amamos, Señor, amamos tu palabra y la necesitamos en este tiempo. Envíanos, Señor, tu palabra para poderte responder, heme aquí, envíame también a mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, no sé si es la primera vez que escuchas una predicación, no sé si es la primera vez que te das cuenta que Dios quiere hablar contigo, que le importas a Dios, que Dios quiere llevarte a una relación mucho más profunda que una religión sin sentido, una religión repetitiva que no cambia ni transforma a nadie. Y hoy puedes decirle al Señor Jesucristo, yo quiero que estés en mi corazón,
Y entonces cuando Jesucristo entra en tu corazón, tú vas a poder estar como el profeta Isaías. Vas a poder estar en la presencia del Padre. Entonces te invito, si no has recibido nunca a Cristo en tu corazón, a que te pongas de pie. ¿Por qué te da temor hacer cosas delante de Dios? No lo estás haciendo delante de los hombres, lo estás haciendo delante de Dios. Ponte de pie, inclina tu rostro y repite después de mí así. Vas a invitar a Cristo a estar en tu corazón. Dile así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Hoy vengo a ti. Yo confieso, Señor, que he pecado de muchas maneras. Y hoy reconozco que tu sangre preciosa me limpia completamente de todos mis pecados. Te acepto hoy, Jesús, como Señor y como Salvador. Te reconozco como el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz y que resucitó al tercer día. Y ahora te pido que gobiernes mi vida. Te necesito, Señor. Entra en mí, Jesús. Amén y amén. Vale, espero que tengas lista allí tu cena. Vamos a tomar la cena para sellar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y hoy podemos tomar la cena juntos. Toma tu pan, toma tu vino. Acuérdate, hazlo con dignidad y dile de esta manera de corazón al Señor: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por vosotros entrego, haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Padre, te damos gracias hoy por el pan, fruto del esfuerzo, del trabajo humano. El trigo molido y horneado en nuestras manos no es tu cuerpo bendito, pero representa hoy, en este momento espiritual, tu cuerpo molido por nuestros pecados. Y Señor, gracias porque tú pagaste el precio que ahora nos permite entrar en la presencia del Señor, escuchar su voz. Y también te damos gracias hoy por el vino, Padre Santo, que representa la sangre de Jesús. No es la sangre de Jesús, es la uva, pisada, machacada, embotellada y hoy en nuestras copas, nos sirve para hacer memoria de Jesucristo, de que su sangre preciosa fue derramada con esa pasión que había en su corazón, con ese fuego que había en su corazón. Y como ese carbón ardiente que fue puesto en los labios del profeta Isaías, cauterizó de manera mucho más profunda y definitiva toda la podredumbre que había en nosotros. Y es por eso que ahora podemos estar delante de ti, Padre, y por eso, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.